Pánico en la OTAN. El ejército ruso aprende a luchar contra los ejércitos de la OTAN. General estadounidense. En el conflicto en Ucrania, las fuerzas armadas rusas están adquiriendo experiencia en la guerra contra los ejércitos de la OTAN. El ejército ruso, que participa en el conflicto de Ucrania, está adquiriendo experiencia en la realización de operaciones de combate contra las fuerzas armadas de nivel occidental. Así lo afirmó el comandante del Quinto Cuerpo del Ejército de Estados Unidos, Charles Constanza. El general estadounidense expresó su preocupación por el hecho de que las fuerzas armadas rusas en Ucrania están esencialmente en guerra con un ejército de estilo occidental, ya que las fuerzas armadas de Ucrania fueron creadas en gran medida por los estadounidenses y los británicos, que comenzaron los preparativos mucho antes de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Esto lleva al hecho de que el ejército ruso aprende a luchar contra los ejércitos de la OTAN, adquiere experiencia y, una vez finalizado el conflicto, sabrá perfectamente cómo actuar. Saben que están luchando contra un país entrenado y equipado por Occidente, Ucrania. Y a medida que mejoran a través de las lecciones que aprenden, en realidad mejoran su capacidad para resistirnos en el futuro. Y creo que eso es lo que debería preocuparnos, dijo Constanza. Rusia ya ha comenzado a modernizar su equipo, cambiando de táctica y desarrollando medidas para contrarrestar las armas estadounidenses, incluidas las más modernas. Anteriormente, otro general estadounidense, Christopher Cavoli, comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, dijo que el ejército ruso saldría de este conflicto aún más fuerte, por mucho que a Occidente no le gustara. Rusia puede usar armas nucleares en caso de agresión de la OTAN contra Bielorrusia. Según el ministro de Defensa de Rusia, esta política fue adaptada a las realidades actuales en el ámbito de la disuasión nuclear. La política de Rusia adaptada a las nuevas realidades permite el uso de armas nucleares en caso de agresión contra Bielorrusia, declaró este miércoles el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov. Los cambios en la situación militar y política han hecho necesario aclarar los fundamentos de la política estatal de Rusia en el ámbito de la disuasión nuclear, comentó Belousov durante una reunión conjunta de los ministerios de defensa de Rusia y Bielorrusia, que se celebra en Minsk. Según el ministro, esta política fue adaptada a las realidades actuales e incluye la posibilidad de utilizar armas nucleares en respuesta a una agresión contra Bielorrusia como miembro del Estado de la Unión. A finales de septiembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció una serie de aclaraciones a la doctrina nuclear del país, concretamente en lo referente a las condiciones para el uso de este tipo de armas. El mandatario enfatizó que en la versión actualizada del documento se propone considerar la agresión contra Rusia por parte de cualquier estado no nuclear, pero con la participación o el apoyo de un estado nuclear, como un ataque conjunto. El presidente advirtió que Moscú se reserva el derecho a utilizar armas nucleares en caso de agresión contra Rusia y Bielorrusia como miembro del Estado de la Unión. Todas estas cuestiones fueron acordadas con la parte bielorrusa, con el presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko, detalló. Según Putin, el derecho a utilizar armas atómicas surge incluso si el enemigo, utilizando armas convencionales, crea una amenaza crítica a la soberanía de Rusia. Los puntos débiles de los vehículos de combates de la OTAN capturados permiten desarrollar nuevas armas rusas. El ministro de Defensa ruso comunicó que los militares de su país y Bielorrusia continuarán con el entrenamiento operativo conjunto, haciendo hincapié en la experiencia adquirida durante la operación militar especial. Las vulnerabilidades de los trofeos de equipos militares de la OTAN, capturados por las Fuerzas Armadas de Rusia durante su operación militar especial en Ucrania, se utilizan en el desarrollo de nuevas armas rusas, declaró este miércoles el ministro de Defensa del país euroasiático, Andrei Belousov. Identificamos sus puntos débiles y utilizamos estas características a la hora de crear nuevas armas, dijo el ministro de Defensa ruso durante una reunión conjunta de las carteras de defensa de Rusia y Bielorrusia que se celebra en Minsk. Según Belousov, ambos países siguen reforzando la cooperación en el ámbito militar, lo que es especialmente importante en el contexto de la presión abierta del Occidente colectivo y de las actividades hostiles de la OTAN cerca de las fronteras del Estado de la Unión. El ministro también advirtió que la creciente implicación de los países occidentales en el conflicto ucraniano crea riesgos globales.
El deseo de infligir el máximo daño a Rusia podría conducir a un choque militar directo entre potencias nucleares, comentó, indicando que Moscú no puede quedarse de brazos cruzados ante estas amenazas. Además, señaló que los departamentos militares de los dos países continuarán con el entrenamiento operativo conjunto, de combate y de movilización, haciendo hincapié en la experiencia adquirida durante la operación militar especial. También aseguró que Rusia compartirá con Bielorrusia los desarrollos logrados en el campo de la defensa antiaérea, uso de armas de alta precisión, guerra electrónica y sistemas robóticos. El ejército ruso eliminó a 2 soldados británicos en Donetsk. Durante la liberación de la aldea de Mikhailovka en Donetsk, los combatientes del Grupo Centro eliminaron a 2 mercenarios de Reino Unido, informó el Ministerio de Defensa ruso. Sobre un soldado ucraniano que fue capturado. Sí, había 2 militares de Reino Unido. Ellos, en principio, se quedaron en este punto. Definitivamente eran militares de Reino Unido. Había rayas, banderas de la OTAN en el uniforme, cita el ministerio citando a Igor Krasilnikov, comandante adjunto del batallón para el trabajo político militar. El oficial aclaró que en las zonas forestales cercanas a Mikhailovka, los soldados ucranianos estaban ubicados en refugios fortificados, y en el pueblo mismo, en casas de civiles, y los soldados tenían que acercarse al enemigo. Krasilnikov citó como ejemplo las acciones del soldado Sayetov, quien disparó un lanzagranadas a un punto fuerte desde 50 metros y dio en el blanco, gracias a la cual la fortaleza enemiga fue capturada con éxito. El Ministerio de Defensa ruso informó sobre la liberación de Mikhailovka el 13 de octubre. El ministro de Defensa, Andrei Belousov, felicitó por ello al mando y al personal de la 15ª Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia Separada de la Orden de Alejandría de Suvorov. El pueblo de Mikhailovka se encuentra en dirección Selidovo, 2 kilómetros al este de Selidovo. Su liberación permite el acceso directo a Selidovo desde el lado este. La noche del 23 de octubre, el ejército ruso atacó objetivos detrás de las líneas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la noche del 23 de octubre, el ejército ruso atacó objetivos detrás de las líneas enemigas. En la región de Ivano-Frankivsk fue atacado un aeródromo que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaban para sus propios fines. Los ataques también afectaron a instalaciones en la región de Kharkov. Los objetivos en la región de Kiev fueron atacados con drones kamikazes Geran 2. Los recursos ucranianos informaron sobre la detección de vehículos aéreos no tripulados en las zonas de Borispil y Vila Tserkva. También se llevaron a cabo ataques en las regiones de Vinnytsia y Odessa. En la mañana del 23 de octubre se supo de una serie de explosiones en Cherkasy. Además, en el Mar Negro fueron eliminados 4 barcos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y 14 drones que sobrevolaban otras regiones del país. 10 drones fueron derribados sobre Crimea y 4 más fueron derribados sobre el territorio de la región de Rostov. Un helicóptero de combate ruso Ka-29 destruye barcos no tripulados ucranianos armados con misiles. El video muestra al helicóptero de transporte y combate Ka-29 de la flota del Mar Negro cazando barcos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dado que Ucrania equipa sus barcos no tripulados con misiles antiaéreos buscadores de calor, uno de los cuales se muestra en el video, el helicóptero de combate ruso Ka-29 toma precauciones, maniobra intensamente y dispara señuelos térmicos. El fuego contra los barcos no tripulados ucranianos se realiza tanto con armas pequeñas, ametralladoras así, como desde contenedores de cañones universales con cañones gemelos de tiro rápido GSH-23 instalados en los pilones laterales del helicóptero de combate. Según el Ministerio de Defensa ruso, los pilotos de helicópteros de combate navales destruyeron 4 barcos no tripulados que se dirigían hacia Crimea. El ejército ruso derrota a varios grupos de tropas ucranianas y repele más ataques en Kursk. Las fuerzas de Kiev sufrieron grandes pérdidas al intentar lanzar contraataques en dirección a Kursk, anunció el Ministerio de Defensa ruso el 23 de octubre.
En su informe diario, el ministerio dijo que las brigadas mecanizadas 21, 22, 41 y 47, la 17ª Brigada de Tanques, las 80, 82 y 95 Brigadas de Asalto Aéreo y las 112 y 129 Brigadas de Defensa Territorial sufrieron pérdidas cerca de los asentamientos de Daryaino, Zelenishliak, Nizhny, Novoivanovka, Pliokovo y Sverdlikovo. 2 contraataques fueron repelidos por el grupo de fuerzas Sever del ejército ruso cerca de los asentamientos de Plekovo y Pokrovsky, según el ministerio, que dijo que el grupo también frustró 3 intentos de lanzar contraataques cerca del asentamiento de Zelenishliak. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a 40 soldados, muertos y heridos, un tanque y 3 vehículos de combate de infantería, incluido un vehículo de combate de infantería Bradley de fabricación estadounidense. 3 militares de las Fuerzas Armadas se rindieron, indicó el ministerio. El ministerio también anunció que los ataques aéreos y de artillería rusos alcanzaron las concentraciones de las 21, 22, 41, 47, 61 y 115 brigadas mecanizadas, la 17ª Brigada de Tanques, las 82 y 95 Brigadas de Asalto Aéreo, la 36ª Brigada de Infantería de Marina, las 112 y 129 Brigadas de Defensa Territorial y la 17ª Brigada de la Guardia Nacional. Las concentraciones tuvieron como objetivo cerca de los asentamientos de Alexandrilla, Gogolevka, Guyevo, Daryaino, Zelenishliak, Kositsa, Kruklenkoye, Lebedeka, Loknya, Martinovka, Makhnovka, Mirny, Nizhny, Nikolayevo Daryaino, Nikolsky, Novoivanovka, Novi Put, Oleshnya, Pliokovo. Rubanshchina, Sverdlikovo, Staraya Sorochina y Cherkaskoye Porechno y otros ataques se dirigieron, según el Ministerio de Defensa ruso, a las reservas de las 21, 41, 47 y 115 brigadas mecanizadas, la 17ª Brigada de Tanques, las 82 y 95 Brigadas de Asalto Aéreo, la 1ª Brigada de la Guardia Nacional y la 103ª Brigada de Defensa Territorial cerca de los asentamientos de Vladimirovka, Iskriskovshchina, Miropolie, Nikolayevka, Obodi, Pavlovka, Sumy, Koten y Yunakovka en la región ucraniana de Sumy, que limita con Kursk. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a más de 280 soldados, 13 vehículos blindados, incluidos 3 tanques, 3 vehículos de combate de infantería, incluido un vehículo de combate de infantería Bradley de fabricación estadounidense, 7 vehículos blindados de combate, 3 cañones de artillería, 6 vehículos de motor y una estación de guerra electrónica. 3 militares de las Fuerzas Armadas de Afganistán se rindieron, detalló el ministerio en su informe. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.